hice un recorrido por las calles de Panamá, por lugares donde la economía ha sido muy movida, como se puede decir en buen panameño, y vemos muchos locales cerrados. Aquí tenemos un economista, el señor William Hughes. Él es economista y miembro del FAD también, que nos habla un poco y nos va a explicar un poco de esta situación que se está viviendo en el país. En días pasados se habló del aumento de la energía eléctrica. Bueno, ya se suspendió, pero todavía eso preocupa a la ciudadanía, y en donde vinculan este aumento con la huelga que mantuvo el Suntras, que duró casi un mes. Esto se lo vinculan a este hecho. Pero usted, como economista, nos puede ampliar en lo que en realidad está pasando en el país y que nos está afectando a todos, porque todos los están sintiendo. Bueno, gracias por la invitación. Ciertamente es un tema complejo y que la ciudadanía siente cotidianamente, ¿no? El problema aquí es también que a veces nosotros tenemos de perspectiva lo que ha pasado en los últimos 8 años y comparamos con un crecimiento del 10-11% y hoy un crecimiento, por lo menos el año pasado, 5.4%, y ciertamente sí se ha observado una disminución de la actividad económica en el año 2018. Pero si nosotros evaluamos desde el punto de vista económico un crecimiento del 5.4, en realidad nosotros no podríamos estar pensando que es un crecimiento malo, o sea, objetivamente. Ahora, si lo comparamos con tasas de crecimiento del 11, 10, 9% que había con anterioridad, entonces nosotros decimos sí, ha habido un bajón, ¿verdad? Pero la actividad económica no se mide de esa forma. Usted observa, por ejemplo, los países llamados desarrollados, Estados Unidos, una tasa de crecimiento del 3.5, del 4%, es un crecimiento fabuloso. Un crecimiento del 2% ya tiene dificultades, pero no es una cosa dramática, pero sí preocupante. Es decir, también la valoración de las tasas de crecimiento está en relación a los tamaños de los países, ¿no? Pensar en Estados Unidos que crezca un 9%, eso es inimaginable. Así es. ¿Me explico? O sea, por el tamaño, la magnitud, ¿no? Pero lo cierto es que aquí también se pierde la perspectiva de lo que ha sido la política económica desde los años 80 y que se afianzó después de la invasión el 20 de diciembre de 1989, el gobierno posterior y los que le siguieron desarrollaron una opción de política económica que en América Latina se ha conocido como el neoliberalismo, que impulsan los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que ese esquema de crecimiento excluye a una gran parte importante de la población. Entonces usted no puede desarrollar una actividad económica sostenible si usted desarrolla un esquema de economía que excluye una parte importante de la población en materia de consumo, por ejemplo, porque nosotros podemos estar pensando que ciertamente el desempleo ha aumentado y que en comparación con periodos pasados el desempleo era menor, pero cuando nosotros evaluamos la distribución de la riqueza se ha agravado, la concentración de la riqueza se ha agravado en todos estos periodos. Entonces ocurre que usted tiene más empleo, pero la capacidad adquisitiva de la gente no se corresponde con el crecimiento del empleo. Entonces eso es un problema que está produciendo el estilo de desarrollo, el estilo de la política económica promovida por estos organismos internacionales y que los gobiernos de turno, todos ellos, no ha habido una excepción, ¿verdad? Por eso nosotros planteamos que nosotros aquí, en cada periodo electoral, lo que elegimos es al verdugo. Esa es la posición que nosotros señalamos, porque no plantean opciones. Lo que nosotros observamos hoy día del sector agropecuario, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que en 1986, es posible que usted era muy niña, cuando eso sí es que había nacido. Acaba de nacer. ¿verdad?
1986, en el gobierno militar, se aprueban 3 leyes, una relacionada al sector industrial, otra al sector agropecuario, otra al sector laboral, que le denominamos leyes 3 en 1. En esa ley se empezaron a plantear modificaciones en estos sectores productivos y a la legislación laboral, y nosotros viajamos al interior del país a discutir con gremios de productores, etcétera, en la cual nosotros nos oponíamos a esas medidas, y los dirigentes empresariales, los dirigentes gremiales de los sectores productivos, tanto industria como agrícola, en principio se opusieron a las medidas, pero al final, y repito aquí que estoy hablando de las dirigencias, no estoy hablando de los pequeños y medianos productores que muchas veces no tienen representación en estas dirigencias, las dirigencias en ese momento terminaron negociando con el gobierno. Igualmente, en 1997, cuando el presidente Pérez Valladares planteó apertura del comercio exterior, que significaba liberalización del comercio exterior, promovida por la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos que Panamá había firmado en esa materia, inscribiéndose en esta idea de la globalización que promueve el esquema neoliberal, también los productores empezaron a oponerse a esa medida, y también personas como yo y otros sectores populares, profesionales, identificados con las causas nacionales, empezamos a plantear que había que rechazar esas medidas, pero que la causa era el esquema neoliberal. ¿Me explico? Y terminó también esa dirigencia de los gremios negociando con el gobierno temporalidad, por ejemplo, que se aplicaran más tardíamente, etcétera. Pero eso es, como dice el proverbio popular, comida para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Entonces, lo que está viviendo el sector agropecuario es resultado de esta política neoliberal, y por eso nosotros planteamos que si los sectores productivos en realidad quieren enfrentar esta medida, deben adoptar una posición contra el esquema neoliberal y no negociar partecitas, porque si usted desarrolla un esquema de economía que excluye una gran parte de la población, que concentra la riqueza, que no genera poder adquisitivo a los consumidores, entonces usted ¿qué va a esperar? Demanda. ¿Me explico? Esa es una realidad. Por eso es que el esquema es integral. Nosotros hemos vivido unos gobiernos que han hecho modificaciones a la estructura tributaria, es decir, de impuestos, que ha favorecido a la gran empresa, al gran capital, a las ganancias, y ha desmejorado a los sectores que reciben salario. Entonces ocurre que el gobierno progresivamente recibe menos impuestos, pero se está endeudando más. Y lo que nosotros planteamos es que eso en algún momento va a estallar. O sea, y eso no es la hora, lo que lo hemos venido señalando, y repito, no solo he sido yo, una diversidad de economistas de este país han estado planteando esto, movimientos populares como Frenadeso también ha estado planteando eso. Entonces, lo que nosotros señalamos es que esto se trata de una redefinición de estructura y de esquema de modelo económico que nosotros debemos llevar adelante. Así que yo le decía al principio, si nosotros nos preocupamos por la tasa de crecimiento, y yo digo que es 5.4, uno podría pensar que en verdad eso no es una cosa grave. Ahora, 3.4, que es lo que ahora se estima que ha estado ocurriendo, ya sí es de preocupación. Pero si mejorara al 5, como plantea el FMI, el Fondo Monetario Internacional está planteando que en el año 2019 la economía se proyecta un crecimiento del 5.9%. Pero si nosotros no redefinimos estructura de distribución de la riqueza, nosotros vamos a seguir teniendo este problema. Podemos alargarlo un momento, pero va a volver a aparecer, porque el problema es el esquema, el modelo, no son las acciones inmediatas, coyunturales, etc. Entonces, lo que yo aquí le planteo es que sí, 3.4 que se estima por el indicador mensual de actividad económica es de preocupación, pero el que eso se mejore no ayuda a la gran mayoría de la gente.
O sea, porque aquí hay un problema esencial de distribución de la riqueza. La mala distribución. Nosotros hemos crecido al 10% y la pregunta es, ¿y quién se ha quedado con eso? Usted mencionó, por ejemplo, la imputación que se le hace a la huelga del Suntra, del sindicato, que hizo una lucha legítima por mejorar sus condiciones laborales, de ingreso laboral y de seguridad laboral. Pero ocurre que una diversidad de medios de comunicación no facilitaban que el sindicato expusiera sus puntos de vista e incluso tergiversaron toda una serie de cosas que el sindicato decía, pero una de las cosas que sí dijo y que no fue posible que la CAPAC refutara es que ese sector de la construcción había acaparado en ganancias unos 30.000 millones de dólares en los 4 años de la convención previa. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de la concentración de la riqueza y una actitud de gremios empresariales que yo le llamo fundamentalistas porque no están dispuestos a dar un ápice de mejoramiento salarial por acaparar ganancias. Y esa conducta, le digo, es avalada por este esquema neoliberal que es necesario reestructurar. Por eso yo digo que esto de encontrar a la huelga del Suntra como chivo expiatorio de todo lo que está pasando es eso, chivo expiatorio, y se quiere ocultar el sol con la mano. Y de todas las crisis que está pasando el país, usted tocó el tema del sector agropecuario y ellos están viviendo ahora. Ellos se sienten, aparte que se sienten olvidados por parte del gobierno, ellos aseguran de que protegen más las importaciones que al mismo productor nacional. En el momento de cosechas, en vez de apoyarlos a ellos, importan más productos en el sector, lo vemos con el arroz. En vez de comprarle al productor en tiempo de cosecha, ellos importan más arroz. ¿Cómo? Y ahí lo vemos en la mala distribución que se vive en el país. ¿Cómo ayudar a este sector que se siente olvidado y de esta crisis que se está viviendo en el país? Mire, lo que ocurre aquí es, nuevamente repito, el tema de la dirigencia de los gremios del sector agropecuario. No digo que no haya dirigencias legítimas, con preocupaciones legítimas, pero lo cierto es que los dirigentes que han terminado firmando acuerdos en el pasado, no puedo hablar por el de ahora, del pasado, esas dirigencias han firmado cosas que sencillamente a los grandes no los ha afectado significativamente, ¿verdad? Porque los pequeños productores son los que se ven afectados. Pero todo mundo se soporta sobre la base de estar supuestamente defendiendo al pequeño y mediano. Y el pequeño y mediano nunca es representado en general, en este tipo de negociaciones. Entonces, lo que nosotros estamos aquí señalando es que si el sector no visualiza, las dirigencias empresariales no visualizan que el problema no es llegar a acuerdos puntuales sobre porcentajes de importaciones, regulaciones de importaciones, el tema de el laboratorio fitosanitario, etcétera. Si no entienden que ese no es el problema único, no es que no sea un problema, pero si no visualizan que el problema es integral, de política económica integral, que hay que redefinir, entonces esto no tiene solución. Y entonces terminarán sencillamente haciendo lo que hicieron históricamente las dirigencias de estos gremios, que fue firmar acuerdos con el Ejecutivo en su momento para postergar los problemas o para acomodar a algunos grandes. El caso del sector de arroz, por ejemplo. Nosotros conocemos de situaciones en las que los grandes molineros importan arroz. Es decir, los grandes productores molineros terminan también siendo grandes importadores. Aquí no hay un control, en realidad, por lo menos que yo conozca, que se pueda confirmar que todo lo que aquí se empaca en realidad es producido nacionalmente. ¿Me explico? No conozco que haya un control al respecto. De forma tal que si un molinero además es importador,
perfectamente puede llevar ese arroz, no digo que ocurra, lo que estoy diciendo es la posibilidad de que eso ocurra, puede llevar ese arroz importado a su molino y efectivamente allí lo empaca como si fuera nacional. Eso es posible que ocurra dadas las circunstancias. Entonces, usualmente los que negocian son los grandes, no son los medianos ni los pequeños. Y lo que nosotros aquí le señalamos es que ni siquiera los grandes en algún momento van a poder enfrentar esto. Y por eso es que es necesario redefinir esta política. Nosotros necesitamos hacer énfasis y usted mencionó una adscripción política de la que nosotros impulsamos del Frente Amplio por la Democracia, y nosotros en nuestro planteamiento decimos hay que desarrollar una economía autosustentable y autosuficiente en el caso alimentario, porque nosotros estamos diciendo podemos importar bienes, que es la tesis que nos vendió el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en 1997, que liberando las importaciones nosotros íbamos a conseguir bienes más baratos. Yo quisiera preguntarle a la población si en verdad eso ha ocurrido. Si nosotros, al haber liberado las importaciones de una diversidad de cosas, de haber reducido los aranceles a cero, nosotros estamos obteniendo bienes más baratos. La respuesta es falsa. La respuesta es que eso no es cierto. Entonces, ocurre que en la eventualidad, lo que ha estado ocurriendo, es que los importadores han tenido mayores márgenes de ganancia. Porque antes tenían que pagar un impuesto, ahora no lo tienen que pagar y siguen vendiendo tan caro como antes. Los famosos tratados de libre comercio. Así es, y siguen vendiendo tan caro como antes. ¿En qué nos ha beneficiado los tratados de libre comercio al productor panameño? Bueno, mire, al productor panameño no creo que le haya beneficiado mucho. Podría algunos productores. Me acuerdo de el año 2012, conversando con un productor de melones en el área de Azuero, que decía que, bueno, ellos produjeron melones porque los impulsaban a desarrollar esa actividad. Apareció una empresa comercializadora, ¿verdad? No voy a mencionar el personaje que estaba en eso, pero sí era una persona que incluso estaba vinculada a la política económica desde los años 70, desde la época militar, ¿no? Y todavía les debían más de $2 millones de los productos que ellos le habían entregado para que exportara. La empresa exporta y ocurre que le queda debiendo a los productores. Eso ocurre también. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué ocurre? Que al productor de melón a lo mejor sí le convino. A algunos de ellos. Puede ser que al productor de piña, que también se impulsó esa actividad, puede ser que le convenga. Pero el problema del sector agropecuario no puede ser dirigido hacia productos específicos. Tiene que haber una política integral relacionada a un esquema que promueva la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué? Porque el problema no es que usted pueda conseguir productos en el exterior más baratos, sino que lo puede conseguir más barato hasta tanto aquellos no suban los precios. Aquí los productores, disculpe que lo interrumpa, los productores se están quejando de que importan puerco, lo compran más barato y aquí lo venden más caro. En tanto al productor nacional no lo apoya. También se habla del maíz, también se habla del pollo que los traen congelados aquí. También escuchamos el tema de los huevos que lo importaban y duraban hasta 6 meses, cuando eso tiene un proceso de caducidad de máximo 21 días, según los productores de huevos. Pero imagínate la preocupación que existe. Es interesante lo que usted plantea, porque ahora en el marco de las campañas políticas, usted encuentra los partidos políticos tradicionales que han estado en el poder desde siempre, proponiendo cosas de solución. Y la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y qué hicieron cuando estaban en el gobierno? O sea, ¿qué hicieron con respecto al sector agropecuario? ¿Qué hicieron con el sector industrial? La actividad productiva. Aquí se privilegia la actividad de servicios y de comercio. El comercio importador, pero hay una cuestión muy esencial en economía, y es que si usted no exporta, no puede importar. Si usted no produce en la actividad productiva,
¿qué usted va a producir en la circulación de bienes si usted no produce? Y usted no puede estar permanentemente siendo importador, porque eso lo que le produce a usted es un endeudamiento progresivo del país. Y esto es una de las cuestiones que está ocurriendo. Por eso yo le digo que el tema es integral. Fíjese, empezamos por el crecimiento de la actividad económica. Y yo digo, la tasa de crecimiento no nos dice mucho. Tenemos que ver cómo se distribuye eso. El cómo se distribuye está vinculada a la política económica. Y la política económica que hemos desarrollado es una política neoliberal impulsada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que excluye grandes sectores de la población del acceso al crecimiento económico y en consecuencia en sus capacidades de poder generar demanda a través de mejores ingresos. Luego hablamos del sector agropecuario y le decía, el tema no puede ser visto solo del sector agropecuario, de medidas específicas dentro del sector, porque está vinculada a otras cosas. Hablé de la concentración de la riqueza y la necesidad de que haya una mejor distribución para que el sector productor tenga demanda de sus productos, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a demandarse bienes si no hay mejor ingreso? Eso es una realidad. Le hablé de la estructura tributaria. Fíjese, diversos temas. La estructura tributaria, de todos los gobiernos, todos, no ha habido uno exclusivamente que no ha promovido reducirle los impuestos a las empresas. En 1990, para ponerle un ejemplo, en 1990, la estructura, los impuestos, el impuesto sobre la renta señalaba que aquellos que generaban un ingreso, una ganancia declarable de más de $1 millón, el excedente por encima del millón pagaría el 50% de impuestos sobre la renta. Es decir, una empresa que ganaba $10 millones, por el primer millón pagaba una tasa. Por los otros 9 debía pagar el 50%. Debía entregarle al fisco 4.5 millones. ¿Qué hizo Pérez Valladares? Fue disminuyendo esa tasa de impuestos al 33%. Luego se redujo al 30%. Y por último Martinelli lo redujo al 25%, pero no solo eso, sino que lo redujo 25% a todo, parejo. Es decir, lo que le llaman en flat tax, es decir, un impuesto fijo único para todo. Pero no es lo mismo un pequeño productor que tenga una ganancia de $200,000 al año, pague 25%, a un gran empresario, un banco, una empresa transnacional que gana 10, 20, 100 millones de dólares y tiene que pagar 25%. Es decir, eso no es un impuesto de justicia, es un impuesto regresivo, ¿verdad? Entonces, ocurre que esas políticas han agudizado la concentración de la riqueza. Y por último, o por lo menos entre las últimas cosas que le mencioné, el tema de la deuda externa, el endeudamiento vinculado a esto de la política de importación, de promoción del capital extranjero, porque esa es otra cosa. Aquí nos han vendido la idea de que el capital extranjero es la salvación de nuestros países. Pero nadie se pregunta qué hace la inversión extranjera con las ganancias que genera. La saca del país. La sacas del país. Vamos a poner una pausa, vamos a ver qué nos tiene el segmento El Puño. Nos vamos a una pausa y regresamos con esta entrevista importante que tenemos el día de hoy. El Puño, defendiendo la verdad. A la mesa del cafetín de la vía.